Y de manera inclemente y criminal, así sigue lanzando el régimen iraní sus ataques contra blancos civiles, al menos en 10 países de Oriente Medio. La retaliación de las fuerzas terroristas iraníes persiste hoy, el quinto día de acciones de Israel y Estados Unidos sobre Teherán y otras ciudades con la misión de desmantelar la amenaza nuclear, la capacidad de ataque y también el riesgo existencial que significa la tiranía de los ayatolás para el mundo occidental. Las imágenes son reveladoras de la incesante zozobra, estas imágenes que ustedes tienen allí, la zozobra que deben padecer los habitantes de Israel y otros países en la región, víctimas de las ofensivas iraníes con drones y misiles. En Jerusalén, allí lo escuchan y lo ven ustedes, las sirenas suenan de manera casi constante. Este registro corresponde a las horas de la mañana de hoy miércoles. El domo de hierro, la principal protección antiaérea de Israel, opera al máximo de su capacidad para proteger permanentemente a los habitantes. La desmedida y terrorista reacción del régimen iraní ha golpeado a países vecinos en el Golfo, ha llegado incluso a territorio de la Unión Europea con ataques que han impactado en la isla de Chipre, en el Mediterráneo. Las potencias militares europeas avanzan a toda fuerza el refuerzo, el escudo antimisiles para proteger al continente de una posible nueva fase de arremetida de las fuerzas tiránicas que aún están operando desde Irán. Los gobiernos de Reino Unido, de Francia, Alemania, principalmente están reubicando sus capacidades para poder hacer frente a estas amenazas. Baterías antiaéreas, aviones de combate, buques de guerra están siendo movilizados de emergencia hacia el Mediterráneo con el foco inicial puesto en las islas de Chipre. Además, 2 fragatas griegas llegaron a la zona de operaciones de la isla, ampliando la respuesta militar de defensa regional de los aliados europeos. La dotación incluye un sistema de interceptación antidrones. Reino Unido desplegó un destructor y 2 helicópteros con misiles para reforzar las defensas en el Mediterráneo oriental. Francia también hace parte de la alianza con Estados Unidos para maniobras defensivas. El portaaviones Charles de Gaulle, el buque de guerra más poderoso de la Marina francesa, ya navega hoy miércoles desde el Atlántico hacia el Mediterráneo para sumarse a la estrategia de protección de las potencias europeas frente a posibles ataques indiscriminados retaliatorios del régimen iraní. El portaaviones francés es el único de propulsión nuclear de un país de la OTAN por fuera de la flota de Estados Unidos. Es una unidad estratégica desplegada por orden del presidente Emmanuel Macron junto con sus capacidades de ataque y defensa para reforzar esta coalición europea. Y también Polonia ha anunciado otro movimiento estratégico para la seguridad europea. El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha revelado que está manteniendo conversaciones con Francia, también con grupos aliados europeos, sobre un programa avanzado de disuasión nuclear que le permita a Polonia tener capacidades sin depender de los Estados Unidos. Polonia soporta además la amenaza permanente de Rusia. Siguen siendo contundentes, persistentes las operaciones de Israel y Estados Unidos para destruir blancos terroristas del régimen iraní en Teherán de manera implacable. Miren ustedes, la aviación aliada mantiene los bombardeos para seguir debilitando las capacidades bélicas del régimen. Israel y Estados Unidos reportaron hoy miércoles impactos certeros sobre decenas de objetivos en Irán en medio de una estrategia de ataques a gran escala en puntos señalados de la capital. Las acciones también están dirigidas contra estructuras subterráneas secretas del programa nuclear de Irán en las afueras de Teherán. Israel reportó que destruyó un elemento clave de la capacidad del régimen iraní para desarrollar armamento atómico. Y estas imágenes satelitales muestran la efectividad de los ataques de Israel y Estados Unidos contra el cuartel general del Ayatolá Ali Khamenei, que fue abatido en las operaciones del pasado sábado. El lugar ha sido impactado por el bombardeo o bombardeos que dieron con la baja de casi toda la cúpula del régimen criminal iraní, con precisión. Y luego de años de inteligencia, las fuerzas de Israel, de Estados Unidos, ubicaron y destruyeron esta estructura. Las imágenes también muestran otros sitios en Teherán, incluido el complejo judicial, las sedes del Ministerio de Inteligencia, de la denominada Guardia Revolucionaria Islámica y también de los llamados tribunales revolucionarios, objetivos que se ven así desde el satélite en el quinto día de la Operación Furia Épica.
Y atención, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, acaba de entregar hace pocos minutos un nuevo reporte sobre el avance de las operaciones conjuntas contra el régimen criminal de Irán. Reafirmó Pete Hegseth que tras los primeros 5 días que se completan hoy de esta operación Furia Épica, Estados Unidos tiene el control y está preparado para sostener la ofensiva y además para ganar. Un mensaje inequívoco sobre la operación Furia Épica. Los Estados Unidos está ganando de manera decisiva, devastadora y sin piedad. Bajo el directo comando del presidente Donald Trump, el Departamento de Guerra inició esta operación a tempranas horas el sábado, tan solo hace 4 días, lo que significa que tenemos que recordar 2 cosas. La primera es que solamente llevamos 4 días en esto. Las métricas están cambiando y más fuerzas están llegando. Es muy temprano, pero como ha dicho el presidente Donald Trump, vamos a tomarnos todo el tiempo necesario para asegurarnos de que seremos exitosos. Lo segundo es que solamente llevamos 4 días en esto. Y los resultados han sido increíbles, históricos realmente. Solamente los Estados Unidos de América pudo haber liderado esto. Solamente nosotros, pero cuando usted le agrega a la defensa de Israel una fuerza devastadora, esta combinación es destrucción. Para los radicales islamistas adversarios, ellos ya están aniquilados y ellos lo saben. Las 2 más fuertes fuerzas aéreas del mundo van a tener completo control de los cielos iraníes. El secretario de Guerra también ha revelado que entre los integrantes de la cúpula del régimen que fueron abatidos estaba también un cabecilla que había intentado asesinar al presidente Trump. Reafirmó que los terroristas serán perseguidos y aniquilados. También, ayer, el líder de la unidad que intentó asesinar al presidente Trump fue perseguido y asesinado. Irán intentó matar al presidente Trump, pero el presidente Trump se rió de últimas y el que ríe de últimas ríe mejor. Ahora, esta no es una situación de misión lograda. Esta es simplemente una realidad. La combinación de los Estados Unidos e Israel y su inteligencia y su combate logrará controlar a Irán y la va a lograr controlar pronto. Seguro Irán podrá lanzar algunos misiles, lanzar algunos ataques hacia los civiles y sus aliados van a intentar atacar nuestras embajadas y también a los débiles, a las víctimas. Son terroristas después de todo y tienen que usar como objetivo a los civiles porque no pueden pelear codo a codo. Pero vamos a luchar y los vamos a matar. El jefe del Pentágono recalcó además que sus fuerzas han logrado abatir a casi toda la estructura de mando del régimen iraní y que prácticamente ya no hay sucesores de Ali Khamenei, también dado de baja en estas operaciones. Reafirmó que Estados Unidos e Israel mantendrán la ofensiva hasta lograr derrocar a esa dictadura por completo. Así que nuestras defensas aéreas y las de nuestros aliados tienen larga pista de aterrizaje. Podemos mantener esta lucha fácilmente durante todo el tiempo que sea necesario. Y como dije ayer, nosotros ponemos las condiciones. Pero a comparación del dilema de Irán, como un equipo de fútbol que escribió las primeras 20 jugadas, el equipo ya sabía cuáles eran las primeras jugadas porque esas estaban escritas. Pero ahora que realmente el partido ha comenzado y que hemos iniciado, no saben qué lugar llamar, ni siquiera saben cómo reunirse para llamar a esas jugadas. Los líderes senior de Irán están muertos. El supuesto consejo de gobierno que hubiera seleccionado a un sucesor se murió o está desaparecido, está acobardado en un búnker para siquiera ocupar la misma habitación. Los oficiales de nivel medio o alto dicen que no se pueden comunicar, ni siquiera montar una ofensiva coordinada. Las maniobras de los aliados europeos para ayudar a la defensa de los países socios en Medio Oriente ante los ataques iraníes han sido puestas en práctica ya, una vez más con la intervención de aviones de combate F-35 de la Real Fuerza Aérea Británica, derribando drones lanzados por las milicias terroristas iraníes contra Jordania, por ejemplo. Las fuerzas británicas han operado sin cesar durante las últimas horas para neutralizar las amenazas por las que los artefactos que llegan desde Irán y pretenden cruzar hasta Israel o incluso también al Mediterráneo. En el espacio aéreo iraquí también ha habido interceptaciones. Ahí estamos con estas imágenes que muestran el despegue de los aviones de guerra británicos
y sus procedimientos de destrucción de aparatos explosivos enemigos. La decidida actuación de los aliados contra el régimen iraní es en todos los frentes. El ejército israelí anunció hoy que un avión de combate F-35 Lightning de la aviación de Estados Unidos derribó a un avión caza tripulado iraní en una maniobra en el cielo de Teherán. Es la primera vez en la historia que una aeronave F-35 logra un derribo en vuelo. El portavoz del ejército israelí explicó que ya suman más de 100 horas de operaciones aéreas contra el régimen iraní y que las acciones avanzan según el plan de combate ordenado. Y por el mar también es envolvente la ofensiva de Estados Unidos contra el régimen de Irán. Luego del bombardeo y destrucción de la mayor parte de la flota naval de los ayatolás, hoy la Armada de Sri Lanka ha anunciado el rescate de un buque de guerra iraní que fue alcanzado por los ataques y que logró escapar con tripulantes heridos. Al recibir el llamado de auxilio, las autoridades acudieron, trasladaron a los heridos a un hospital. 30 de los 180 tripulantes de la fragata iraní resultaron heridos en medio de estas operaciones cada vez más intensas para destruir su capacidad naval. Las operaciones de Israel para debilitar la capacidad de ataque de sus enemigos siguen concentradas también contra objetivos del grupo terrorista Hezbollah en varios puntos del Líbano. De manera certera, la aviación israelí ha destruido estructuras utilizadas por los extremistas para almacenar armamento y lanzar atentados. Estas imágenes de hoy, miércoles, permiten ver la contundencia de las acciones mantenidas por Israel contra Hezbollah, uno de los principales aliados del régimen, un grupo terrorista patrocinado, financiado por el régimen iraní. La ciudad saudí de Ras Tanura, sede de la principal refinería de la estatal petrolera Aramco, fue alcanzada nuevamente hoy por ataques de las fuerzas iraníes. No hay precisión sobre el tipo de artefacto que habría impactado contra este complejo industrial que está ubicado al costado pérsico de Arabia Saudita. La refinería de Ras Tanura alberga una de las refinerías más grandes de todo Medio Oriente, con una capacidad de 550.000 barriles por día, y sirve también como principal terminal de exportación de crudo saudí. Así como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos también siguen siendo víctimas de estos ataques indiscriminados por parte del régimen de Irán contra instalaciones petroleras. Hoy fue reportada una columna de humo en una zona industrial en Fujairah, un importante centro de abastecimiento de combustible. El reabastecimiento de buques en esta localidad disminuyó luego del incendio declarado ayer en el puerto. Las Fuerzas Armadas emiratíes han reiterado su disposición de adelantar acciones defensivas, esto ante la arremetida de Irán. Tras el duro reclamo de la Casa Blanca por no prestar las bases militares españolas para la operación contra el régimen criminal de Irán, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, siguió marchando en contravía de las potencias militares y económicas de Europa y lanzó un nuevo desafío contra el presidente de Estados Unidos. Sin aludir directamente a la intención de Donald Trump de cortar las relaciones comerciales con España, Sánchez volvió a criticar la acción del Pentágono y de Israel en Irán. Dijo que no acogerá una actitud de seguidismo servil y que, por miedo a las represalias de alguno, dice él, no cambiará su postura. Nosotros repudiamos al régimen de Irán, que reprime, que mata vilmente a sus ciudadanos, particularmente a las mujeres. Pero al mismo tiempo rechazamos este conflicto y pedimos una solución diplomática y política. Algunos nos van a acusar de ser ingenuos por hacerlo, pero lo ingenuo es pensar que la solución es la violencia. Ingenuo es creer que las democracias o el respeto entre naciones brotan de las ruinas, o pensar que practicar un seguidismo ciego y servil es una forma de liderar. Al contrario, yo creo que esta posición no es en absoluto ingenua, es coherente, y por tanto no vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno. Porque nosotros tenemos una confianza absoluta en la fortaleza económica, institucional y también diría moral de nuestro país. Y desde la oposición política están acusando a Pedro Sánchez de aislar internacionalmente a España con esta postura de rechazo a Estados Unidos
de alejarla de la protección de grandes potencias militares. El jefe del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido que el gobierno de Sánchez es precario. Le ha pedido a Estados Unidos no confundir al actual Ejecutivo con el pueblo de España. Y España ha de situarse junto a sus aliados. Porque si no nos situamos junto a nuestros aliados, lo que ocurre es que nos quedamos sin marco operativo. No debemos de contemporizar con el régimen iraní como no debimos de haberlo hecho con el régimen venezolano. Tanto nuestra posición es una posición muy clara: no podemos quedarnos solos, no podemos quedarnos aislados, y el señor Sánchez no puede utilizar sus necesidades políticas para ir contra la seguridad de España, contra la estabilidad de España y contra el posicionamiento de España en el mundo. Y lamentablemente lo está haciendo. La posición del señor Sánchez no obedece a los intereses generales de España, sino que obedece a sus necesidades personales y políticas con el objetivo de quitarle unos votos a la izquierda más radical española. Eso es lo contrario de una política internacional seria y una política internacional sólida. Por su parte, las principales asociaciones de empresarios de España expresaron preocupación por la posible suspensión de relaciones comerciales entre Estados Unidos y España. En un comunicado recalcaron que Estados Unidos es un país amigo y socio fundamental cuya alianza económica debe ser preservada, y le pidieron al gobierno de Pedro Sánchez que en medio de este ambiente de incertidumbre internacional tome las decisiones adecuadas y reconduzca la situación de choque con la administración de Donald Trump. ¿Qué fue lo que dijo Donald Trump sobre el gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, el origen de esta decisión de Pedro Sánchez, de sus socios de extrema izquierda, que no permiten a Estados Unidos la utilización de bases militares de Rota y Morón para la operación en contra de la tiranía iraní. Trump planteó en su momento un embargo y cortar además estos acuerdos comerciales con España. Y me sorprende, Alemania ha sido maravillosa, ha sido increíble. Otros han sido muy buenos. Creo que el jefe de la OTAN, Mark, es fantástico, Mark Rutte, creo que es fantástico. Pero algunos de los europeos, como España, ha sido terrible. De hecho, le dije a Scott que cortara todas las relaciones comerciales con España. Empezó cuando todas las naciones europeas, a mi petición, debían pagar 5% a la OTAN. España no lo hizo y ahora España, de hecho, dijo que no podemos usar sus bases, y está bien, no las necesitamos. Podemos usar cualquier otra. Nadie nos va a decir que no las usemos, pero no tenemos que hacerlo. Pero fueron poco amigables, así que les dije, España no tiene nada que necesitemos aparte de personas grandiosas, pero no tienen un gran liderazgo, y como saben, fue el único país en la OTAN que no quiso aumentar el gasto al 5%. No creo que hayan acordado nada, querían mantenerlo en 2% y no pagaban el 2%. Así que vamos a cortar todo comercio con España, no vamos a comerciar más con España. Revisemos rápidamente en nuestro mapa. Es estratégica la ubicación de las bases españolas de Morón y Rota para las posiciones de la OTAN y de Estados Unidos en el sur de Europa y en el entorno del Mediterráneo. Los aviones cisterna de Estados Unidos hubiesen podido ser utilizados desde estas bases para reabastecer en vuelo a los bombarderos movilizados hacia el Medio Oriente. La base naval de Rota está situada en Cádiz, sobre el Atlántico, y la base aérea de Morón está ubicada en la provincia de Sevilla, todo ello en España. Allí pueden verlas ustedes en nuestro mapa. Vamos a revisar ahora cómo está la balanza comercial entre España y Estados Unidos según el Ministerio de Economía. Con corte a octubre de 2025, las exportaciones de España a Estados Unidos alcanzaban 16.716 millones de euros, el equivalente a 19.435 millones de dólares, y las importaciones hacia España alcanzaron los 30.175 millones de euros. Los ponemos en dólares, 35.083 millones. La diferencia es de al menos 13.458 millones de euros, el equivalente a 15.647 millones de dólares, representando un déficit para España y un superávit para Estados Unidos. Atención, porque los principales productos españoles exportados a Estados Unidos son maquinaria industrial, aceite de oliva, jamón, vino.
Por su parte, Estados Unidos vende a España principalmente combustibles, productos farmacéuticos, aeronaves y maquinaria industrial. Es importante recalcar que el turismo, los viajes y otros servicios representan una parte importante del comercio. Por ejemplo, el turismo de los estadounidenses que van hacia España, y que también la Unión Americana es uno de los principales inversores en España, y hay fuertes vínculos corporativos, especialmente en sectores industriales y farmacéuticos. Es la marcha del